Las 5 solas de la Reforma. Durante el siglo XVI, Dios levantó hombres valientes como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros reformadores para traer de vuelta la verdad del Evangelio. En una época donde la Iglesia se había apartado de la enseñanza bíblica, ellos proclamaron un mensaje que transformó la historia. De ese movimiento nacieron las 5 solas, principios fundamentales que resumen la fe cristiana basada en la palabra de Dios. Sola Escritura, solo la Escritura, la Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y práctica. Sola fide, solo por la fe, somos justificados ante Dios únicamente por la fe, no por obras. Sola gratia, solo por la gracia, la salvación es un regalo inmerecido, no un mérito humano. Solus Christus, solo Cristo, únicamente Jesucristo es el mediador y salvador del hombre. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, toda la gloria pertenece a Dios, no al hombre ni a la Iglesia. Estas verdades surgieron como respuesta a una época en que la verdad del Evangelio estaba siendo oscurecida por tradiciones humanas, abusos religiosos y enseñanzas que se alejaban de las Escrituras. Los reformadores no inventaron una nueva fe, sino que llamaron al pueblo de Dios a regresar al fundamento original, la Biblia y el Evangelio de Cristo. Hoy hablaremos de la primera de ellas, sola Escritura. Texto base. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, la expresión sola Escritura significa solo la Escritura. Es la afirmación de que la Biblia es la única autoridad final y suficiente para la fe y la vida del creyente. Esto no implica despreciar la historia o las enseñanzas de la Iglesia, sino reconocer que solo la palabra de Dios es inspirada, infalible y totalmente confiable. ¿Por qué nació esta doctrina? En los tiempos de la Reforma, la Iglesia había puesto la tradición y las decisiones humanas al mismo nivel, o incluso por encima, de la palabra de Dios. El pueblo no tenía acceso a la Biblia, y muchas prácticas como las indulgencias, el purgatorio y la venta del perdón carecían de fundamento bíblico. Fue entonces cuando hombres como Martín Lutero, al estudiar las Escrituras, comprendieron que la salvación y la verdad no dependen de los hombres, sino de Dios y de su palabra revelada. Lutero expresó con convicción: a menos que se me convenza mediante las Escrituras o razones evidentes, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. De esta manera, sola Escritura se convirtió en el grito de una generación que volvió a colocar la Biblia en el centro de la fe cristiana. Lecciones de sola Escritura para nuestra vida hoy. Primero, la Biblia es suficiente. No necesitamos buscar nuevas revelaciones para conocer la voluntad de Dios. Todo lo necesario para vivir en santidad y fe se encuentra en su palabra. Segundo, la Biblia es clara. El mensaje de salvación puede ser entendido por cualquier persona que se acerque con humildad y dependencia del Espíritu Santo. Tercero, la Biblia tiene la última palabra. Cuando la cultura, las emociones o incluso líderes religiosos contradicen las Escrituras, el creyente responde: está escrito. Cuarto, la Biblia transforma. No solo informa, sino que reforma. Corrige, guía y lleva al creyente a un conocimiento más profundo de Cristo. Reflexión personal. Vivimos en una época donde abundan las voces, las ideologías y las falsas enseñanzas. Pero el creyente maduro siempre regresa al mismo punto. ¿Qué dice la Escritura? Cuando el mundo cambia, la palabra permanece. Cuando las emociones fallan, la palabra sostiene. Cuando todo parece incierto, la palabra de Dios sigue siendo verdad. Sola Escritura no es una simple frase histórica, es un llamado diario a regresar a la fuente, a edificar nuestra fe sobre el fundamento inmutable de la palabra de Dios. Oración. Señor, gracias por tu palabra, que ilumina mi camino y fortalece mi fe. Enséñame a amarla, obedecerla y vivir conforme a ella cada día. Guíame para no dejarme influir por voces humanas, sino por tu verdad eterna. Hazme un creyente que vive bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si este devocional fue de bendición para tu vida, dale me gusta y síguenos para más reflexiones diarias.